Hay cosas que uno espera que haga una persona como Donald Trump cuando llega al gobierno. Hay cosas que uno cree que podría hacer, pero que muy en el fondo no conserva la duda. Hay otras cosas de las que uno está absolutamente convencido de que jamás haría. Y para mí, que Donald Trump se pelee con los países que componen OTAN para defender a Rusia es una de esas que yo jamás creería que podrían pasar. Y justo eso es lo que hemos tenido en esta semana. A la hora de hacer una votación, Estados Unidos dice que no quiere que en esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se acuse a Rusia de responsable por la invasión en Ucrania, y que entonces Francia hace un cambio en el texto para sí acusar a Rusia, y que Estados Unidos pues decide enfrentarse a su propia propuesta. Bueno, vamos a revisar todo esto con calma, porque si bien carece por completo de sentido, es posiblemente lo más trascendental que haya ocurrido en las últimas décadas en cuanto a geopolítica se refiere. No se vayan, vamos a revisar esto, que parece increíble, pero sí pasó. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Y con toda la sorpresa del mundo, hay que ver que Estados Unidos le hizo a la contra a la resolución para favorecer la situación de Ucrania, para encontrar una salida que sea favorable para los ucranianos de este conflicto que tiene con Rusia. Y a pesar de que Estados Unidos redactó el borrador original, por una modificación que hizo Francia para señalar a Rusia como el responsable por iniciar los ataques en este conflicto, pues Estados Unidos ha decidido no votar, llevarle a la contraria a este texto. Y este tipo de acciones suelen interpretarse como una traición, sobre todo porque la OTAN, su principal función, su función primordial durante los últimos 50 años ha sido mantener a raya a Rusia. Luego, no hace tantísimo, pues mantener a raya a China. Pero en este punto, el que Donald Trump, por proteger las negociaciones con Rusia, se atreve a enfrentarse a toda Europa. Claro, hay que tomar en cuenta que la seguridad europea sale de los bolsillos de Estados Unidos y que muy en el fondo son un lastre que la economía norteamericana viene cargando desde hace mucho. Y si bien no le están representando una ayuda, pues tampoco tienen por qué ser un problema. Y ahora mismo a Trump le interesa una salida diplomática beneficiosa con Rusia, negociar en buenos términos con Rusia. Por supuesto, buenos términos para Estados Unidos y la administración de Trump. A él le interesa negociar en la máxima ventaja posible, lo que genera la pregunta: ¿acaso él no necesita de la OTAN para poder ejercer presión sobre Rusia? ¿Acaso estos países europeos son lo suficientemente prescindibles como para echarlos a un lado con tal de ganar la buena voluntad de Rusia? ¿O todo esto es un teatro? Simplemente esos países fingen que sí, que hay un problema para que Rusia crea que la puerta está abierta. Y bueno, vamos a revisarlo paso por paso. El rechazo a la resolución, abstenerse en su propia resolución redactada, ¿verdad?, por ellos, es una forma de no rechazarla por completo, pero en cuanto al efecto, al ejercicio de esa resolución, pues sí, la estaría rechazando.
resolución que finalmente se aprobó, pero no tuvo la aprobación de Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia no puede decir que Estados Unidos participa de ese ejercicio, y Estados Unidos podría señalar al resto de los países europeos como los responsables de toda negociación que pueda salir mal, producto de la aplicación de esta resolución que a Rusia no le ha simpatizado lo más mínimo. A todo esto, el costo para Estados Unidos es debilitar su credibilidad, impulsar una resolución para luego desentenderse de ella, evidentemente hace que cualquier socio se lo piense dos veces antes de tomar en serio una resolución, una solicitud o cualquier otra medida de ese tipo que pueda tener Estados Unidos, porque caramba, si tú promueves una cosa, pues después desentenderte de ella y dejármela a mí, entonces la papa caliente en la mano, que sea yo el que tenga que aprobarla, es una razón para que la próxima vez que tú propongas algo, yo te diga que la apruebes tú solo, que no me meta a mí en eso. Porque entonces yo termino siendo el responsable de lo que a ti se te ocurrió. Y por supuesto, una indecisión en este sentido termina generando confusión interna y dentro del mismísimo Estados Unidos. Tanto los republicanos como los demócratas terminan con una sensación de incertidumbre sobre cuál es el rumbo que realmente quiere tomar Donald Trump en cuanto a su política internacional, y más cuando se trata de un aliado tan necesario como la OTAN, si es tan necesario. Evidentemente, esta abstención es una muestra de una dificultad de la administración Trump para poder coordinar sus intereses y sus socios, sus aliados y sus políticas. Hay un problema ahí serio que se nota que no han podido sincronizar entre las voluntades e intereses de sus aliados y los propios de Estados Unidos y, por supuesto, de la administración Trump. Y como ya les había dicho, la resolución fue aprobada con 93 votos a favor, 8 votos en contra y 73 abstenciones, que incluyen, por supuesto, la de Estados Unidos, que sufrió una derrota ante la voluntad ucraniana y francesa y el resto de la comunidad europea. Esto, por supuesto, pone en entredicho la capacidad de la influencia que Estados Unidos tiene, en entredicho la capacidad de la democracia en esta región, a donde a la hora de votar no pueden ponerse de acuerdo en puntos tan delicados, cuando se supone que tu aliado favorito, que es Estados Unidos, quiere una cosa y tú no se la concedes. ¿Y por qué ya tú no se lo concedes? ¿Acaso para Europa ya Estados Unidos no es tan importante como antes? Bueno, el asunto es que esta resolución reafirma las responsabilidades de Rusia a la hora de invadir Ucrania, convierte virtualmente a Ucrania en una víctima de las apetencias de Vladimir Putin, y tendrá sus consecuencias, porque como responsable de este ataque y de todo el destrozo y daños en todos los sentidos, ¿verdad? Daños a personas y a bienes materiales, entonces Rusia tiene que cubrir con la responsabilidad, con los gastos y con las sanciones que conlleva este tipo de acción. Mientras Europa reafirma su liderazgo, posicionándose por encima de la voluntad de Estados Unidos y Rusia y consiguiendo, ¿verdad?, que la ONU ya determine como una invasión todo esto que ocurre en Ucrania y su pobre pueblo. A todo esto, Zelensky puede considerarse, entre comillas, muchas comillas, un ganador, aunque sabemos que la factura de la ayuda que recibió Ucrania, o que viene recibiendo durante este año, todo este tiempo, ¿verdad?, estos años, ya llegó la hora de pagarla o de empezar a pagarla, y estoy seguro de que Donald Trump no va a permitir que Estados Unidos se quede sin su pastel, no sin la tajada que le toca, no, sin el pastel. Trump evidentemente ha dado señales claras de que
él es quien quiere repartir el pastel. Mientras tanto, más allá de la voluntad de Donald Trump, queda Estados Unidos aislado ante Naciones Unidas junto con los 8 que votaron en contra y las 73 abstenciones, hechos a un lado para no poder imponer su voluntad, cosa que no es frecuente, que Estados Unidos no pueda imponer su voluntad. Pero ya es tiempo de que se vayan acostumbrando porque no parece que vaya a haber, digamos que las mejores relaciones con Europa, sobre todo si tomamos en cuenta de que en países como Alemania, donde parecía que la extrema derecha iba a tomar el control, termina ganando la derecha tradicional que ha decidido pactar con la izquierda. Así que la voluntad de los liberales y de la derecha y de los conservadores no parece que vaya a ser tomada en cuenta en Europa durante un buen tiempo. Ahora bien, queda Estados Unidos en una posición ambigua al no poder lograr que Rusia pudiera, digamos, quedar con las manos lavadas de toda esta situación con los conflictos en Ucrania. Posición ambigua porque tiene que encontrar la manera de llevarse bien con sus principales aliados, que son estos países de Europa, y a la vez tienen que encontrar una manera de llevarse bien con Rusia. Tiene que cumplir esta resolución de Naciones Unidas aprobada por los aliados, que le significará tomar acciones contra Rusia, pero tiene que hacerlo de una forma en la que Vladimir Putin quede contento para que quiera hacer las negociaciones en los términos en los que a Donald Trump le conviene que se hagan. Entiendo que para el bienestar del pueblo norteamericano. En conclusión, la situación que se le ha presentado a Estados Unidos con Naciones Unidas y sus aliados deja en entredicho la confianza entre ellos, debilita la posición de Estados Unidos ante Rusia y la capacidad para negociar, porque ¿qué tanto puede ofrecer si no puede convencer a los socios de que lo sigan? Así que a la hora de negociar, su credibilidad se ve en entredicho. La ONU no lo complace, termina mandando para el carajo su voluntad. Cosa que no me sorprende porque Donald Trump no está siendo bien visto en esos círculos sociales. Europa no parece estar por buen camino, parece ir en un declive barranco sin frenos. Está teniendo mucha influencia de parte de Medio Oriente y países de África que han financiado parte de la izquierda y se han encargado de permitir una gran cantidad de extranjeros que tienen sus hijos allá, que se legalizan, que adquieren el derecho a votar y luego pues votan por estos gobiernos de izquierda, estos partidos de la izquierda. La derecha tradicional europea ha demostrado ser una versión más laxa de la izquierda. Y la conocida como extrema derecha, pues no es más que la derecha real de los verdaderos conservadores que se han visto solos, no solamente por no tener el apoyo de la derecha tradicional, sino por no tener suficiente apoyo por parte de la ciudadanía. Lo hemos visto en España con el PP y Vox y lo hemos visto también en Alemania. Afortunadamente, Italia ha sabido sacudirse de esta situación y Giorgia Meloni pues está haciendo su mejor esfuerzo para encauzarlo adecuadamente. Mientras tanto, Francia tiene su capital hecha una desgracia. Reino Unido tiene su sociedad, universidades y parlamento metidos en situaciones no precisamente bonitas, lo que lo conlleva también a tener toda una desgracia social. Y así, pues así marcha Europa mientras Donald Trump intenta sacar cabeza y negociar con Vladimir Putin, que luego de ver lo que ha sido capaz de hacer Zelensky con esta sospecha de malversación de los recursos que se otorgaron para defender a su pueblo, el prácticamente arrebatarle a los hombres a las familias para enviarlos al frente de batalla a que pierdan la vida, pues no creo que él sea precisamente muy popular en Ucrania. Todo esto iniciado por un conflicto entre prorrusos y antirrusos que solamente ha significado la pérdida de vidas valiosas
para que al final los únicos en perder sea el pueblo ucraniano y que los ganadores sean todos los demás ahí en Europa, en especial Estados Unidos, que se quedará con una gran tajada, y que en el fondo nos quedemos con la sospecha de ¿acaso era Putin el bueno? Bueno, eso déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber qué usted opina acerca de qué tanto podría salvarse la imagen de Vladimir Putin. Yo no creo en ningún político en el fondo, pero quiero saber cuál es su opinión. Ya que anda por ahí, suscríbase. Si no está suscrito, active la campanita. Si no lo ha activado, visite la tienda. Seguramente habrá algo que le guste. Tenemos 2 o 3 cosas muy bonitas a un precio razonable. Si este video le gustó, denle me gusta. Y si no le gustó, entonces mira ese otro. Quizá sí te guste.